Hola, muchas gracias. Estamos dando la bienvenida a nuestro siguiente speaker de lujo, que por cierto, feliz cumpleaños, Omar, si no me equivoco. Hoy es tu cumpleaños y estamos muy contentos de que nos hayas concedido el tiempo en esta sesión. La realidad es que, bueno, es un festejo diferente, pero muchas gracias por cedernos este espacio en este día tan bonito para ti. Me voy a Gracias. permitir leer brevemente tu biografía para que te conozcan un poco más en lo que los demás están enlazando. Bueno, Omar Madrid, él es ingeniero electricista industrial de origen. Tiene más de 22 años de experiencia trabajando en áreas de ISP, empresas de telecomunicaciones, así como en Casa Presidencial de Honduras. Él es CEO y fundador de Agrega, empresa partner de BP Gurus con gran presencia en Honduras, en Centroamérica. Es una empresa proveedora de servicios de tecnología de la información con más de 10 años de experiencia en el mercado centroamericano y atiende diferentes rubros en el financiero, telecomunicaciones, industria y gobierno. Hemos tenido oportunidad de ver a Omar en diferentes foros y la verdad es que es una figura de liderazgo inspirador para nosotros en la región de Centroamérica y de toda América Latina. Y pues, Omar, muchas gracias por tu tiempo y espero que disfrutes este festejo con tu conferencia de cumpleaños. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Jamín, por la presentación. Realmente muy honrado de estar aquí con ustedes compartiendo. Realmente es una celebración diferente, diría yo. Bien, entonces comenzamos. Bueno, primero, gracias por la introducción. Grandioso evento, realmente algo poco visto en la región. Creo que une a mucha gente que pues tiene algo que decir y de eso se trata en esta charla. Mi meta o mi objetivo en esta charla es poder dar una serie de ideas basadas en experimentación. Y a partir de esa experimentación es donde he ido construyendo estas ideas. Entonces, ese es mi objetivo. Cuando veo esta foto mía, pues yo creo que la pandemia me ha pasado a la cuenta sobre la transformación mía, pues se mira una foto de hace un par de años. Ahora estoy un poco diferente, no me he dejado cortar el pelo por mi esposa, entonces creo que por eso es un poco la diferencia ahí. Bien, si hablamos de historia, quiero contar una poca historia sobre, más allá del currículum, quiero poner el contexto sobre muchas veces cómo pensamos los que venimos de áreas bien tecnológicas y trabajamos en departamento de TI. Aquí quiero conversar mucho con la gente que está en ese departamento de TI, porque yo estuve en esos departamentos de TI también. Entonces, en mi carrera, pues, entré a departamentos de tecnología en donde nos enfocábamos mucho en los componentes tecnológicos, ¿okay? O sea, routers, switches, software, bases de datos, etcétera. Y creo que cuando uno está en ese ambiente, con los colegas, pues uno disfruta mucho ese tema de la tecnología, esos componentes. Ahora, yo lo disfrutaba mucho, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Al tiempo que he ayudado a muchas empresas, que hemos introducido nuevas tecnologías o un nuevo enfoque de ver las cosas, y escuchar en el mercado qué está pasando. Hace un par de años empecé a escuchar un término que siempre me retumbaba la cabeza. Y desde ser muy técnico, cuando uno escucha que el mercado habla de un término, uno dice, bueno, otra vez viene una ola de marketing a tratar de vendernos algo nuevo. Okay, ese creo que es uno de los pensamientos de los que somos técnicos, así súper crudos en el tema de la tecnología. ¿Cuál es ese término? Es el gran término de la transformación digital, que ha tenido un gran auge. Si lo vemos, pues yo mi carrera empezó un poquito atrás, para como en el 98 más o menos. Entonces, bueno, eso no se escuchaba un gran tiempo, pero de hace un par de años hacia acá, casi unos 10, 9 años, ha empezado este término a dar vueltas. Cuando uno desde el punto de vista de tecnología escucha estos términos y empieza a ver a qué se relaciona, empiezo a ver cosas como Big Data, ¿ok? IoT, ¿ok? Cloud, está bien. APIs, serverless, inteligencia artificial, robots,
RPA, y que cae en mi mente, decir, ok, bueno, listo, es una nueva era, ¿y qué es? Es más de lo mismo, o sea, es decir, son nuevos componentes tecnológicos, ¿ok? Es decir, son más componentes tecnológicos que estamos poniendo una presión al equipo de IT en conocer otras tecnologías que permite, pues, las leyes de la informática que están cumpliendo ese crecimiento exponencial, pues permite que exista esas nuevas tecnologías que podemos tomar partido, ¿verdad? Ahora, cuando empezamos a ver la realidad y empezamos a entender cómo esos componentes tecnológicos entran en juego en una organización, nos damos cuenta de que hay una realidad que debemos de enfrentar, y es que esa realidad de esa transformación digital en muchos casos no es tan placentera, en muchos casos no impacta a lo que tiene que impactar, en muchos casos es una carcasa o es una forma de decirle a los millennials, fíjate millennials, somos cool, estamos en la onda de la transformación digital, pero al interno de la organización está pasando cosas muy, muy, muy diferentes. ¿Okay? ¿Cuál es esa realidad? Si lo hablamos en términos de datos, esa realidad la podemos ver y decir, bueno, el 28% de las transformaciones digitales están siendo lideradas por los gerentes de IT, ¿okay? Y un 23% están en manos del CEO. ¿Okay? Un 70% de las empresas tienen una estrategia implementada o están trabajando en una. ¿Okay? Pero creo que no está el dato aquí, pero realmente las que están terminando, están diciendo ya maduramos a una escala, es como el 2% aproximadamente. 77% de las empresas dicen que su relación con la tecnología es media o superior a la media. Lo importante es 45% de los ejecutivos no creen que la empresa tenga la tecnología adecuada para implementar una transformación digital. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo de que hay una presión externa bastante fuerte, una presión que dan ejemplos muy grandes de otros rubros, y que seguramente cuando estoy en el sector financiero, en el sector salud, educación, empiezo a ver cómo nosotros reaccionamos a eso. Y resulta que cuando volteamos a ver adentro, hacia el departamento de IT, vemos bastantes brechas. ¿Okay? Bien, ¿qué está pasando adicional a esto? Está pasando, bueno, ya creo que todos hemos sufrido, la pandemia, eso ha hecho que esa transformación digital pues realmente ya sea movida, pero posiblemente posiblemente estamos haciéndolo, pero no estamos entendiendo el cómo. Y ese cómo está metiendo una presión demasiado fuerte sobre las personas, sobre los equipos y sobre todo los departamentos de IT, que vimos que juegan un papel determinante en esa transformación digital. Bien, ¿qué más está sucediendo? Está sucediendo ejemplos de esta naturaleza, no voy a profundizar mucho, pero estamos viendo de cómo la tecnología ha cambiado industrias importantes, y sobre todo no solo desde el aspecto de tecnología, sino de un nuevo pensamiento. Es decir, no solo la tecnología me ayuda, sino cómo yo rompo ciertas barreras de que estaban determinadas de que iban a funcionar de una forma. Es decir, el primer vuelo comercial, o sea, gestionado por una empresa hacia la Estación Espacial Internacional. Creo que eso marca ciertos hitos en la era que estamos viviendo. Otro que estamos viendo al exterior, traigo estos ejemplos al exterior porque después vamos a ir hacia adentro de esa unidad que llamamos Departamento de IT para entenderlo, por qué está obsoleto y dar ideas de cómo ayudarles a cambiar ese concepto. Otro gran hito que muchos expertos decían, bueno, esto es imposible, esto no puede pasar, no puede sacar un cohete que toma un par de segundos y reutilizar esos cohetes, aterrizándolos verticalmente, eso es imposible. La NASA, astronautas, todo el mundo decía es imposible. Ahora, ¿por qué es posible? Me pregunto yo. O sea, ¿qué es lo que hace si estas grandes entidades como la NASA, pues tienen aquellos grandes presupuestos apoyados por los gobiernos, y por qué no pudieron hacerlo si tenían los recursos, si tenían la tecnología y tenían las mentes?
Entonces, cuando uno empieza a entender más esta dinámica, resulta de que hay un pensamiento completamente divergente. Un pensamiento que dice es posible y un factor determinante. Y ese factor determinante es la capacidad de liderazgo que en este caso tiene Elon Musk. Para dar este ejemplo, y que hay muchos otros ejemplos en diferentes industrias. Entonces, aquí hay un factor que para mí es clave, es el líder, ¿ok? Como un factor importante en lo que está sucediendo, o ese rompimiento, o esa creación de ese pensamiento completamente divergente. Ahora, regresemos a ese departamento de IT, que es el objetivo de esta charla que tengo con ustedes. ¿Qué pasa con ese departamento de IT tradicional? Que yo pertenecía a esos departamentos de IT tradicionales antes que fundara mi empresa y tenía ese pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento? El primero es un enfoque tecnocéntrico, es decir, estoy enfocado en la tecnología. Me encanta la tecnología, me gusta la tecnología y me sigue gustando. O sea, no ha cambiado eso, realmente me sigue apasionando la tecnología. Ahora, el problema es solamente enfocado en eso. ¿Por qué? Porque también no conocemos los servicios. Es decir, el departamento de IT, sobre todo nosotros como una especialidad de ITCM, implementamos mesas de ayuda y llegamos a decirle, te pregunto, quiero armar tu catálogo de servicios, que es el factor fundamental en un proyecto de ITCM. Digo, ¿cuáles son los servicios que presta la organización de IT? Entonces, empezamos a hablar de componentes, empezamos a hablar de aplicaciones, etc. Otro aspecto que marca mucho ese departamento de IT tradicional es que no conocemos a nuestro cliente. O sea, conocemos más la tecnología que el cliente, que la experiencia. ¿Quién es nuestro cliente y cómo consume? Y si está realmente satisfecho con lo que nosotros estamos haciendo. Otro aspecto que marca ese departamento de IT es el tema de silos. Es decir, está tan estructurado en una organización jerárquica, es decir, este es un departamento de infraestructura. Dentro de ese departamento de infraestructura está servidores, redes, allá el departamento de seguridad, entonces está completamente aislado. Y cuando ocurre algo que se requiere trabajar en equipo, resulta de que no es un equipo, resulta que empiezan a haber fuerzas que limitan a esos grandes proyectos que están siendo ideados posiblemente ya vieron ustedes el porcentaje, ya sea el gerente general o el gerente de sistemas, ¿ok? Entonces empieza a haber ese choque y casi funciona a la fuerza. Es algo que está pasando. Otro aspecto que identifica mucho es la cultura apagafuegos. Empieza a haber un cambio porque ya no basta con reaccionar a lo que está pasando. Tengo que anticiparme, ¿por qué? Porque el usuario final se pregunta a veces, ¿por qué se nos cae tanto el sistema aquí y yo estoy en Facebook y funciona Facebook todo el tiempo? Entonces empieza a haber esa comparación un poco injusta a decir cómo uso Amazon sin ningún problema y acá todo el tiempo está el sistema sin funcionar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a veces tenemos una cultura apagafuegos frente a las operaciones del departamento de sistema. Siguiente es el poco alineamiento con el negocio. ¿Okay? A veces hay departamentos enfocados en la tecnología que no entienden al negocio, entonces no podemos conversar entre esa dinámica tecnológica habilitadora de servicios y entender esas métricas de negocio para que estemos completamente alineados. ¿Okay? Siguiente es, y algo que concierne mucho pues, a nuestros colegas de BP Gurús, el hecho de el poco o nulo uso de marcos de referencia de gobierno y gestión de las tecnologías de información. Entonces, no quiero ser pesimista, lo que quiero hacer es diagnóstico. Unas organizaciones tienen más, otras tienen menos, de una de otra, no quiero ser pesimista. Pero básicamente, posiblemente algunas se puedan identificar más o menos con cada uno de los aspectos que estoy hablando aquí. Ahora, en esta ola que estamos hablando de transformación digital y estamos hablando de una serie de cosas, la pregunta que yo me hago es, ¿IT cambió o sigue operando bajo un modelo obsoleto? Esa es la gran pregunta. Y cuando me acerco a cliente, porque ya obviamente yo trabajé o operé en otra era, en otros años, en otra década en departamentos de TI, pero cuando ayudamos nosotros a través de nuestros servicios a esos departamentos de TI, la pregunta es, ¿están operando en un modelo distinto o están operando obsoletos? Y muchas veces nos encontramos que hay un nivel de obsolescencia.
Y la pregunta mía ha sido, ¿pero cómo cambiamos eso? O sea, entonces muchas de las salidas, pensando desde esa formación tecnológica, decir, pongamos más componentes tecnológicos. Y aquí viene pues ya mi hipótesis. Yo creo que no. Yo creo que no es más tema de tecnología. Y voy a argumentar por qué creo yo que no, y voy a argumentar las ideas que a partir de la experiencia he vivido, ¿ok? Y a partir de esa vivencia, pues, creo que he sacado ese insight de cómo empezar a hacerlo. Realmente no es una receta la que quiero presentar, pero es una serie de ideas que van a permitir, pues, empezar a hacer que brille el tema este. Bien, planteémoslo antes de entrar en materia. Otro aspecto es cuáles pueden ser las urgencias o las prioridades, podríamos decir, de ese departamento de IT. Yo diría que 3, prioritariamente, es decir, cambiar de ser un proveedor de tecnología a ser un aliado estratégico del negocio. Esto es un gran reto, o sea, esto es un gran reto, es decir, cómo hago que ese técnico o esos arquitectos miren al negocio y digan, negocio, ¿qué necesitas que yo te pueda proveer? ¿Cómo me encajo yo en esos procesos de innovación y generar nuevos canales de atención a nuestros clientes finales? Entonces, ese ya me empiezo a tener una plática a nivel de negocio para efectos de convertirme en un proveedor. Otro gran reto es pasar de ser un centro de costos a un centro de valor. ¿Okay? Generalmente he visto las diferentes unidades, y no hablo solo del departamento de TI, como centros de costos. Pero resulta que en la realidad que estamos, ya vimos nosotros la tecnología habilitando, digamos, un aterrizaje vertical de un cohete. Es decir, cómo la tecnología se convierte en un centro de valor, o el departamento de IT, perdón, como un centro de valor y no un centro de costos para la organización. Y otra de las prioridades de urgencia sería el alineamiento de IT a los objetivos de negocio. ¿Okay? Hay un tema fundamental, sí puedo hablar con el negocio, pero muchas veces el alineamiento de objetivos es una de las grandes carencias. ¿Por qué? Porque posiblemente yo estoy en la última persona de la línea de ese departamento de IT, si hablamos jerárquicamente, haciendo mucho trabajo, pero no entendiendo cómo mi trabajo de hoy, o mis acciones de hoy, o mis hábitos que estoy incorporando en mi trabajo, impactan a la realización de los objetivos de la organización. ¿Okay? Ese es un tema de alineamiento. Bien, entendiendo eso, todavía para mí no queda claro, porque esto, bueno, se dice mucho. Creo que hay marcos de referencia, están hablando mucho de esto, de cómo IT se convierte en ese proveedor. Pero yo he estado en cursos de ITIL con mis colegas de BP Gurús, de ISACA, y la pregunta que se hace a la gente que participa en esos cursos, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿De dónde empiezo? Y siempre me he hecho la pregunta, o sea, ¿qué comenzar? Entonces, cuando uno viene de ese curso, viene como que ha ido a un retiro y viene con las pilas cargadas y decir, ok, vamos a hacer tal proyecto, vamos a meter una mesa de ayuda que tenga incidentes, maneje incidentes como a primer mundo, que hagamos swarming, y cuando pongo la iniciativa, ¡pum!, todo choca, todo se detiene. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hace falta? ¿Okay? Bien, aquí viene pues ya una de las diferentes ideas que yo quiero transmitirles. El primer factor fundamental para mí es el efecto de la persona trae objetivos personales, trae conocimientos, trae una forma de pensar, trae prejuicios, tiene ciertas formas que lo motivan a él a hacer las cosas. ¿Okay? ¿Qué pasa muchas veces? Creo que todavía estamos operando en un esquema industrial en donde ponemos a la persona y le decimos, repetí esto que te estoy dando. Pero las personas actualmente, sobre todo las nuevas generaciones, ya no quieren trabajar así, porque ya quieren trabajar basado en un propósito, un objetivo de negocio que se alinee a sus objetivos para sentir una realización plena. Entonces ya las organizaciones tradicionales, sobre todo departamentos de IT, no se están adaptando a crear ese ambiente para esas nuevas personas que están entrando en las organizaciones. ¿Okay?
Entonces, este es un factor fundamental aquí. Siguiente factor fundamental es el líder. Y líder lo hablo no del aspecto de jerárquico. Eso es una de las primeras equivocaciones. Estoy hablando de liderazgo desde el aspecto de esa persona que genera ideas y genera una visión y que es líder comparado al resto de personas, no porque sepa más, no porque tiene más años de estar, no porque tiene más certificaciones. Esa es una equivocación. Líder es una persona que ha decidido tomar acción. Okay, eso es bien importante. El líder es la persona, para mí, ¿verdad? En mi punto de vista, líder es la persona que ha decidido generar una visión, generar un cuestionamiento del status quo, decir, vamos hacia allá. Y tratar de influir en los demás para que los demás se muevan hacia esa visión. ¿Okay? El líder, ¿qué hace? Ese líder inspira, ese líder motiva. ¿Motiva cómo? Motiva dando un propósito a lo que hacemos, no dando indicaciones de cómo se hace. Entonces, aquí viene una principal diferencia. Es decir, no voy a poner una persona a decirle, como en la era industrial, repita esto y no pregunte por qué lo tiene que repetir, sino que le dice, tenemos que hacer tal cosa porque el propósito nuestro es lograr determinadas cosas. ¿Ok? Ese líder da una inspiración y motivación a través de una visión de futuro. Es decir, cómo pueden estar las cosas si nosotros hacemos determinadas acciones. Porque al final, ya vamos a ver más adelante, en todo equipo, en todo grupo, existen una composición de personas donde hay completamente escépticos. Dice, ¿para qué vamos a hacer esto? Entonces, ese líder tiene que inspirar hacia esa acción. Y otro factor del líder es pensar en ese equipo. El líder es un factor de inicio del cambio. Insisto, no estoy hablando de jerarquía, no estoy hablando de jefes, no estoy hablando de coordinadores, estoy hablando de personas que han tomado la decisión de iniciar cambios, de tener una visión, de operar bajo un propósito. ¿Ok? Ese factor bastante determinante. Bien, otro es la parte intelectual de este tema. Es decir, el líder también desafía o cuestiona el status quo. Dice, ¿por qué estamos haciendo las cosas así? Y solo esa pregunta hace que se convierta, para mí, automáticamente en ese líder que puede decir, la podríamos hacer distinto. Ahora, ¿qué me pasaba a mí en las organizaciones tradicionales? Cuando yo desafiaba el status quo, me decía, mira, ahí déjalo, está funcionando, lleva 10 años funcionando, no lo toques. Entonces, y siempre creo yo que hay una mejor manera de hacer las cosas, sobre todo en esta explosión exponencial tecnológica y sobre todo la explosión sobre la necesidad del usuario final de consumir experiencia. ¿Okay? Sobre las cosas que hacíamos hace 10 años ya no son funcionales, las cosas que seguramente vamos a hacer hace unos meses atrás ya cambiaron por todo ese tema del crecimiento exponencial. Otra cosa que desafía el líder desde el aspecto intelectual es la búsqueda de soluciones. ¿Okay? Esa búsqueda incesante de nuevas soluciones, de nuevas formas de hacer las cosas. Otro aspecto vital es aprender de una forma rápida. Y eso aquí cambia mucho el esquema de la formación tradicional que hemos tenido. O sea, cómo yo aprendo, y estamos, yo creo, en una era también de que hay una explosión de conocimiento, de acceso al conocimiento, que permite aprender, pero al mismo tiempo el desafío es cómo yo enseño, cómo yo a través de ese conocimiento impacto a otras personas con lo que yo sé. ¿Okay? Ese creo que es el gran desafío que tenemos como organización. Bien, si alguien tiene una duda o un comentario, pues me puede decir ahí, pues, si todo va bien, se ve bien, se escucha bien. Muy bien, siguiente paso. Una vez que tengo estas personas, ¿cómo hago que ese liderazgo funcione en qué? Funcione en equipos, ¿ok? Esos equipos, al final,
es como obligatorio para un departamento de TI tomarla. En el sentido de, ¿por qué? Porque la fortaleza de un departamento de TI, que estamos hablando del departamento de TI, no va a estar en la fortaleza de una persona, va a estar en la fortaleza de sus equipos, ¿ok? Ahora, esos equipos al final tienen objetivos comunes, ¿ok? Y aquí es importante porque el líder fijó una visión de dónde ir y fijó un propósito, y esos propósitos se logran a través de ¿qué? De setear objetivos. Y esos objetivos, ojalá, y que así debe ser, deben de estar alineados al negocio. ¿Qué otra cosa tiene el equipo? El equipo debe ser adaptable. Es decir, adaptable ¿en qué sentido? Puedo caminar hacia un lado y cambiar las situaciones y me reconfiguro funcionalmente, o sea, rompiendo esos hilos que tiene el departamento de TI para hacer nuevas cosas de una manera distinta. Ese equipo también tiene compromisos personales, o sea, compromisos fuertes entre ellos. Y nuevamente el tema del propósito, por qué están haciendo lo que están haciendo, en la forma de que lo están haciendo. Ahora, hay un factor determinante aquí, quiero mencionarlo, posiblemente no profundizarlo tanto como quisiera, y es el factor de la empatía. Es decir, entre todos estos actores, estamos hablando de los líderes, las personas como individuos, las personas trabajando en equipos, hay un factor determinante que es la empatía, que nos ayuda a entender el pensamiento, las decisiones de otros. Pero muchas veces pensamos que la empatía solo tiene que ser en una vía. Muchas veces pensamos que la empatía es jerárquica, es decir, que la empatía es mi jefe me tiene que tener empatía a mí, pero no al revés. Y resulta que necesitamos, porque todos somos finalmente seres emocionales con determinados factores. Sí, no, entonces, necesitamos entonces una empatía en dos vías, ¿ok? En la vía posiblemente entre todas las personas, no quiero decir del líder a las personas y las personas al líder, no, es que entre todos al final tenemos que tener esa empatía. Bien, ahora ya estamos el factor humano, o sea, solo pensemos, imaginémonos entendiendo a las personas, entendiendo sus objetivos, entendiendo que el liderazgo es fundamental en un cambio en esos departamentos de TI, pasar ese departamento de TI de ser jerárquico a ser con líderes que muevan, que inciten, que promuevan. Ahora, ¿basta eso? Yo creo que no. Otro aspecto que yo he encontrado, porque podemos tener personas altamente motivadas, pero cuando venimos de un curso, venimos de una sesión como esta o un evento de esta naturaleza, vamos a nuestras organizaciones y decimos, vamos a hacer esto. Y el primer encontronazo que tenemos es la cultura, que dice, pero es que nosotros no somos así, nosotros no lo hemos hecho así, nosotros lo hacemos de tal forma. Ahora, esa cultura que debe de tener, esa cultura debe tener una hambre de crecimiento, o sea, fundamentar un tema de crecimiento, que cualquier idea que se ponga ahí sea una idea que pueda florecer. Entonces, eso es lo que me permite esa cultura. Ahora, quien setea esa cultura o quien la pone, para mí es el líder. Y quien la alimenta son los equipos y las personas. Pero el líder fundamentalmente tiene que trabajar en poner, digamos, esos factores de crecimiento. Otro tema fundamental en esa cultura es el tema de la experimentación. ¿Qué sucede? Un ejemplo, decimos, vamos a hacer, a partir de ahora, mandamos a gente a sacar el curso de agilismo, Scrum, y listo. Ya mañana empezamos a hacer ágiles. Y el primer choque es, tenemos una cultura que castiga el error. Pero si uno de los temas de ágil es fallar, pero si vas a fallar lo más rápido posible, entonces va en contra de lo que culturalmente está definido en nuestra organización. Entonces ahí es el primer choque. Y empieza a existir esa frustración de posiblemente los que lideran la iniciativa de encontrarse un terreno que no propicia que se pegue o que se enraíce este tema de ágil. Otro tema podría ser DevOps, que lo habló Ariana, es cómo ese DevOps finalmente va a tener, en vez de estar peleando equipos de operaciones y de desarrollo frente a las puestas de producción, cómo ese equipo se va a enraizar en una cultura y que vamos a tener errores, que vamos a tener experimentación, sí, y ese es el gran cambio que tenemos que hacer. Hay otro aspecto fundamental para mí en este tema de la cultura, es que
tiene que existir, o tenemos que sentir todos, que si agarramos un trapecio y nos pasamos de un lado a otro, si nos caemos, abajo existe una red de seguridad. Y esta que planteo aquí grandes desafíos personales. El hecho, muchas veces hay personas que somos perfeccionistas, entonces queremos hacer las cosas perfeccionistas, o que tenemos trastornos obsesivos compulsivos, y queremos hacer las cosas de una forma, entonces no aceptamos de que las cosas pasen de otra forma, y tal vez no son errores, simplemente pasan de otra forma. Entonces, el hecho de que la cultura promueva esa red de seguridad es la que hace que entienden de lo que quizá Hola Omar, creo que tenemos, ya te dejamos de escuchar. Tal vez si ocultas tu video pudiéramos eficientar tu ancho de banda. Muchas gracias a todos. Bueno, esto del internet falla. Vamos a esperar que Omar vuelva a ingresar y pueda mantener. Ahí se nos desconectó por una cuestión de capacidad de internet, como pudieron darse cuenta. Una disculpa, ya está enlazándose de nueva cuenta, Omar. Listo, Omar, te perdimos unos minutos, un par de minutitos. ¿Nos escuchas? Sí, los escucho, gracias, perdón. Perfecto, yo creo que podemos avanzar y si quieres sin video para que se haga, Listo, optimice el perfecto, ancho sí. de banda. Es probable que el vecino me esté robando internet y yo no me dé cuenta. Muchas gracias. El vecino. Muchas gracias, Omar. Bien, gracias. Entonces, hablaba de que esa red de seguridad que permite esa cultura, decir, aunque te equivoques, entiende por qué te equivocas, entiende cuáles fueron tus ideas. Vimos que la persona tiene ideas, tiene objetivos personales, tiene prejuicios seguramente de otros ambientes o formados a partir de la educación que tuvo en su casa, en la formación o en otros trabajos. Entonces, todas esas decisiones que yo tomo frente a lo que voy a hacer se van a ver impactadas por eso. Al entender empáticamente de que puede existir y que hay una red de seguridad, el líder lo que hace es entender cuáles son los factores de decisión que estuvieron atrás de las personas y tratar de enseñar no cómo hacerlo, sino entender cómo decido o entender. El líder tiene que mostrar de cómo decide él para efectos de que las personas tengan los mismos principios. Y cuando ya pensamos en esos principios, seguramente esos principios empiezan a sumar en la organización. Voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco más. Viene un líder y dice, ok, vamos a hacer que la organización sea centrada en el cliente. ¿Ok? Pero cuando hay el primer problema, el mensaje que mandamos es, los clientes no entienden los servicios que nosotros hacemos, o los clientes, el problema es el cliente, y empezamos a pelear con el cliente, entonces ya no es un mensaje consistente. ¿Por qué? Porque está arraigado en la cultura un tema de defensa frente a algún problema que se pueda presentar. Entonces, esa es la dinámica que tiene, digamos, este tema de la cultura y de
y de el pensamiento de crecimiento y experimentación y la red de seguridad. Bien, avanzando. ¿Qué más? ¿Qué otro factor entra aquí? El factor del cambio. Y ese es, se ha pensado mucho de que tenemos que hacer el manejo del cambio. Y yo lo que creo ahora ya, el cambio es permanente. O sea, ya vemos la explosión tecnológica, la gente cada vez está buscando más. Y si nosotros no gestionamos ese cambio, resulta que empieza a haber mucho más dificultades para lanzar esas iniciativas de transformación en el negocio que son ejecutadas finalmente por gran parte por esos departamentos de TI. Bien, aquí quiero explicar un poco más el tema. Para mí, el líder, nuevamente, insisto, esto no es jerárquico, el líder inicia, o sea, es el que es esa llama, es el que vio ese destino y dice, necesitamos cambiar, desafiemos el statu quo, ¿por qué lo hacemos así? Entonces, ahora, ¿quién ejecuta? El equipo, ¿ok? Aquí es algo muy importante, es el líder inicia, pero quien ejecuta finalmente son las personas, a través de equipos, ¿con qué? Con un propósito y un objetivo a realizar sobre ese cambio. Ahora, ¿qué he visto yo, qué he encontrado, qué hemos encontrado? Es que muchas veces ejecutan por órdenes, no porque exista un propósito y un objetivo alineado. Y eso hace que la calidad de lo que salga ahí no es la correcta, ¿ok? Entonces, de eso trato de hablar en esta charla. Cuando no tenemos ciertos componentes que estoy hablando aquí, si ustedes ven, no estoy hablando mucho de tecnología, aunque yo soy tecnológico, pero que he encontrado es que si no tenemos ese propósito, si no tenemos esos objetivos, resulta que mi ejecución a esos grandes cambios no van a tener el impacto que andamos buscando. Ahora pensemos lo siguiente. Pensemos, ese líder, ¿cómo lo hemos caracterizado? Esos equipos, ¿cómo lo hemos caracterizado? Con una base cultural. Y es el siguiente punto. Es decir, en esos cambios motivados o iniciados por el líder, ejecutados por las personas, con un objetivo claro hacia dónde voy, con un propósito de por qué lo hacemos. No solo qué hacer, sino que por qué lo hacemos, hace que las personas conecten más. Sobre todo si incentivamos una cultura de esa red segura que permita que, aunque existan fallas, existe una red segura que estamos entendiendo y estamos iterando una y otra vez para efectos de lograr que esos experimentos que estamos haciendo, esa iteración que hicimos de este producto, de este servicio que estamos sacando, saquemos ese aprendizaje. Y esa es la cultura del crecimiento que las organizaciones necesitan. Bien. Muy bien. Ya estamos casi por finalizar o avanzar. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que entendemos esto, entendemos que el líder qué rol juega, las personas cómo operan, el propósito, los objetivos, esa cultura que está atrás, resulta que todavía cuando se lanza algo, dice, bueno, no funciona de una forma masiva. Y es que muchas veces queremos hacer las cosas rápido, queremos hacer las cosas como un Big Bang. Y resulta que todos estos cambios que yo estoy hablando, todos estos factores que yo estoy hablando, son factores que toman tiempo. Un ejemplo, antes de avanzar, y lo hablo desde el punto de vista personal, el hecho de que la transformación personal, digamos en mi caso como líder de una organización o como no es solo yendo a un curso o certificándome o viendo un video, comprándome libros, sino es ese conocimiento cómo empieza a impactarme a mí primero. Es decir, en esos micro hábitos, esos pequeños hábitos que van haciendo de que yo vaya transformándome. Yo vaya haciendo que ese concepto que aprendí lo ponga en práctica y de una forma consistente, sea parte ya de mi arsenal, diríamos así, de cosas que me hacen que yo genere valor. Entonces, ¿qué sucede? En toda organización vamos a tener este comportamiento. ¿Okay? Y ahí es donde
Muchas veces no lo hemos entendido. Va a estar un líder con esa visión innovadora, decir, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer esto. Y resulta que cuando quiere hacerlo de una forma global, tenemos gente que se va a montar, ¿sí? Van a hacer, sí, puedo adoptar, que son visionarios, o sea, comparten esa visión del líder, pero van a haber otros que son escépticos y están rezagados. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, esos grandes cambios que yo estoy hablando, queremos hacerlo a una escala global. Y eso no es posible. Entonces la idea es centrarme en una porción, damos todas estas ideas que yo estoy dando, centrarme en una porción de ese equipo de trabajo y empezar gradualmente a impulsar estas ideas de cómo nosotros nos volvemos con un pensamiento ágil, con equipos facultados, con objetivos, con propósitos, y que poco a poco va permeando la organización, o sea, se va moviendo hacia la derecha y va permeando y cada vez van haciendo que más adeptos se vayan poniendo a esa cultura que yo estoy queriendo implementar. ¿Ok? Bien. Solo imaginemos el qué. Imaginemos ese proyecto o esa iniciativa de transformación que es ejecutada o liderada por el departamento de TI, que seguramente no funcionó o no tuvo el impacto. Imaginemos o hagamos una introspección y digamos, ¿cómo yo veo el departamento de TI? ¿Cuál es nuestra cultura? Señalamos cuando hay un culpable y buscamos quién es el culpable de todo esto, o entendemos por qué decisiones estuvieron atrás que nos llevaron a esta situación. Entonces, cuando entendemos esto, o bueno, esa es mi hipótesis, ¿verdad? Esto no es un tema académico, sino una hipótesis formulada a través de mucha experimentación. Este modelo, donde tengo el líder, los equipos, iniciando cambios, ejecutando con propósitos, objetivos, una cultura de experimentación y de crecimiento de conocimiento, seguramente cuando yo lance una iniciativa sobre esto, ¿de qué iniciativa puede ser? De innovación, de modelo de negocio, de gobierno y gestión. ¿O qué otra iniciativa? Muy tecnológica, Big Data, Cloud, lo que sea, seguramente va a encontrar un terreno fértil para que el éxito de esa iniciativa sea mucho más alto que al no tener absolutamente nada de esto. Y que solamente la iniciativa pase, imagínense ese gerente general que quiere hacer algo porque el competidor que él está viendo, que él conoció, le puede decir, mira, yo estoy haciendo esto y vos estás haciendo tal cosa. Entonces, hagamos tal. Entonces, ¿qué resulta? Cuando decimos hagamos tal y no tenemos todo este andamiaje, diría yo, este modelo, resulta que hay desgaste en los equipos. Estamos haciendo cosas que lleven un destino, pero no nos está importando cómo lo estamos haciendo. Y estamos pasando encima de las personas para poder lograr estos grandes objetivos que nos hemos planteado. Esto es un reto, yo lo he vivido y ya voy a contestar, ahorita me están haciendo unas preguntas y voy a contestar, y hay una pregunta bien interesante sobre las pymes. Bien, creo que, bueno, sí, voy a terminar, faltan un par de slides y contesto la pregunta que se me acaba de hacer. Ahora, bien, esa es mi hipótesis, ¿verdad? Ese modelo, líder, personas, cambios, cultura, propósito. ¿Qué puedo contar de mi experiencia personal? Es que he empezado hace un par de años, podría decir, a entender cada vez más esto. Como conté al inicio, era muy enfocado a la tecnología. Si me ponía un switch nuevo, lo primero que hacía era oler la caja, decía, qué rico huele este switch nuevo. Pero cuando entiendo de que la tecnología solamente es un facilitador que permite a las personas realmente brillar, entonces empiezo a entender qué cosas tengo que cambiar en mí, qué cosas tengo que cambiar en la organización para empezar a ver. Esto al final, ¿cómo tenemos que verlo? Porque aquí viene la ansiedad, quiero hacerlo ya. Esto tenemos que verlo como un viaje, como que vamos de paseo al Everest o a esa gran montaña, donde el líder sí inicia, pero tiene que ir con más gente. Tiene que ir acompañado de un montón de gente, que al empezar a desafiar, a generar confianza, al tener empatía, a tener un mindset de crecimiento, a desafiar ese status quo, a generar innovación, seguramente vamos a llegar.
Y cuando lleguemos, ¿qué va a suceder? Vamos a estar viendo el siguiente destino que queremos llegar. Eso está pasando. Este es mi equipo. ¿Qué necesitamos entonces? Líderes guiando equipos de alto desempeño, enfocados en cumplir objetivos, desafiando el status quo, innovando y entregando servicios de valor centrados en las personas. Gracias, y creo que podría pasar a algunas preguntas. Omar, muchas gracias. Y creo que te leo si quieres la pregunta del chat. Sí, para que todo el mundo escuche. Bueno, Aaron Castro te pregunta, buenas tardes, ¿por dónde comenzamos en una empresa de bajos recursos económicos? ¿Es factible hacer la transformación digital en un negocio pyme? Yo creo que sí, o sea, es factible para todo. Es que ya se vuelve una urgencia, ¿verdad? La transformación se vuelve una urgencia. Ahora, cuando es una pyme, lo que sucede es que no tenemos tal vez un aliado de negocio como un departamento de IT. Ahora, eso no quiere decir que ya solo por ese cheque que no tengo, que dice no tengo departamento de IT y que obligatoriamente tengo que tenerlo, tampoco es cierto. Sino que el factor determinante aquí es los aliados estratégicos que esa pequeña pyme puede encontrar para habilitar o definir esa transformación digital que quiere hacer. Ejemplo, en esta pandemia hemos visto cómo han surgido esos negocios de comida desde sus casas, que no tienen ningún restaurante. Ahora, en el modelo de negocio que ellos se han planteado, ¿cuál ha sido el factor determinante? Es los servicios de delivery. Entonces, yo no lo tengo, pero tercerizo, busco un aliado que me permita a mí tener un canal, y esto habla de modelo de negocio, tener un canal para llegar a los clientes que quiero llegar. Para mí eso es transformación digital. Imagínense 10 años atrás, en que personas ponían un negocio de comida en su casa. ¿Cómo llegaban a los clientes? ¿Ok? Generalmente le vendían solamente a los vecinos que estaban ahí. No sé en sus países, pero en mi país así pasaba. Ahora resulta que estoy en mi casa, pero puedo llegar a 10 kilómetros a la redonda a través de aliados estratégicos. Entonces, el tema es entender quiénes son los aliados estratégicos del modelo de negocio desde el punto de vista PYME. Ahora, si lo llevamos esto a una empresa mediana, grande, entran en el mismo esquema. Es decir, al final el negocio tiene un modelo de negocio donde yo uso mucho el Business Model Canvas de Strategizer, donde tiene canales, relaciones con clientes. Entonces la tecnología entra como un facilitador para que el modelo de negocio funcione y beneficie a todos los involucrados, no solo a los clientes o a los dueños, sino que involucre a todos beneficie a todos los involucrados en ese negocio. Muchas gracias, y fíjate que va muy de la mano lo que el día de hoy ha platicado Mark Smiley respecto a High Velocity, y es precisamente habilitar con la tecnología, no importa el tamaño, pero aportando valor, fijándonos en lo que estamos aportando al usuario final en esta serie de alianzas en la cadena, ¿no? En la cadena de valor, exactamente. Y mira que aquí hay otra pregunta de ¿cuáles serían tus 3 recomendaciones, Omar, más importantes para comenzar el liderazgo de estos equipos que mencionas? El factor determinante aquí, inicio, es el líder. O sea, el líder es... el líder tiene que formarse, el líder tiene que conocerse, el líder tiene que desafiarse en todo momento, que más allá de, porque al final es una persona que tiene metas, objetivos, miedos. Entonces, en la medida que me conozco, que aunque tenga miedos, aunque tenga ciertos prejuicios, estoy trabajando en ellos. Entonces, ese líder finalmente se vuelve un ejemplo. Más allá de 3 recomendaciones, yo diría es conocimiento pleno. O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Cuáles son mis principios? Otro es, ¿cuál es mi visión del mundo frente a hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es mi propósito? Tercer pilar, podría decir, ¿cuál es mi propósito? Porque si esto no tiene un porqué, no le va a hacer sentido a los demás, ¿ok? No se van a montar los demás hacia esta corriente o esa idea que yo quiero hacer. Entonces, y el cuarto, diría, es
la convicción plena, porque es difícil hacerlo, es difícil transformar cosas. Entonces, la convicción plena que aunque cuesta, aunque me caiga un montón de veces, voy a seguir insistentemente. Solo piensen cuántos cohetes tratados de aterrizar por SpaceX se explotaron. Y seguían hasta que lograron hacer y tienen más de 100 vuelos o 100 despegues y aterrizajes exitosos. Muchas gracias por tu respuesta, Omar. Y bueno, la verdad es que tú al ser un líder, pues nos inspiras con estos comentarios. Hay un par de preguntas. Mira, Jonathan Morales te manda saludos y comenta lo siguiente. Aunque mi organización ya tiene adoptado varios marcos de gestión como PMO, ITIL, 27001, COVID, sigo teniendo silos y un TI tradicional. Te pregunta, ¿qué estrategia de habilitación de cambio pudiera iniciar con los temas de colaboración? Bien, ¿qué sucede? Ese punto de vista, Jonathan, es de arriba hacia abajo. Es decir, traigo ITIL, traigo ISO, traigo COVID y viene de arriba hacia abajo. El planteamiento que yo, y esa es la brecha, ¿verdad? Porque traigo esas iniciativas y sigo haciendo silos. Entonces, el rompimiento de esto es de abajo hacia arriba. ¿En qué sentido? Es trabajar en las personas. Pero trabajar en las personas no como aquí traigo un marco, sino que trabajar en las personas como lo hacíamos en la prehistoria antes. O sea, sobrevivimos antes porque nos sentábamos a la par del fuego y podíamos conversar y podíamos fijar hacia dónde vamos. Es decir, a lo que la naturaleza humana nos da, de que poder conversar y decir, yo pienso así, vos pensás así, ¿cómo crees que podemos hacerlo? Y una vez que logramos ese factor común entre nosotros, que nos comunicamos, entonces, ¿cómo traemos esto a convertirse en una realidad? Entonces, yo no lo veo como mecanismos y como metodologías, sino que yo lo veo es conectémonos más al tema humano, conectémonos más a entendernos entre nosotros. Cuando nosotros ¿por qué se hacen los hilos? Porque estoy peleando poder. Pero cuando yo me olvido de que no ocupo poder, lo que ocupo es realmente hacer que las cosas pasen, entonces ahí el silo se empieza a romper, porque ya estamos funcionalmente uniéndonos para un mismo objetivo. Entonces, más allá de metodologías, yo diría es conectémonos como humanos. Ese es lo que yo te podría decir y lo que a mí personalmente estoy experimentando que me está funcionando. Muchas gracias, Omar. Sí, primero la gente, ¿no? Desde ahí, así es. Vamos a otra pregunta. Te voy a dejar al final una que me estoy saltando a propósito. Joel Benham te comenta, como líderes y pioneros muchas veces se reciben las flechas en la espalda por los cambios, así dice él. El beneficio lo vale. Sin embargo, ¿cómo se puede sensibilizar a la alta dirección para generar empatía hacia los líderes internos? Sí, miren, ¿qué sucede? Hay un mensaje creo que se llama Stephen Covey, o sea, al final, nuevamente, muchas veces tengo a la alta dirección con un pensamiento arraigado, es decir, ellos son los últimos en adoptar cosas. Ahora, si yo entiendo esto y soy parte de una gran organización, entonces yo comienzo en mi ámbito de influencia. No sé si han leído ese libro, no me recuerdo cómo se llama, pero al final yo tengo un ámbito de influencia y ese liderazgo hace que tenga ese efecto, o sea, cambio lo que yo puedo cambiar. Muchas veces la alta dirección no la puedo cambiar porque no se deja, entonces la idea es, cambio realmente lo que puedo cambiar, doy todo el esfuerzo a lo que puedo cambiar. ¿Qué va a suceder después? Eso tiene una resonancia, eso empieza a sonar en los pasillos, empieza la gente a preguntarse, pero ustedes ¿qué hacen? Y no fue impulsado por la alta dirección, sino que están haciendo algo. Entonces ahí donde digo yo es, el cambio viene de abajo hacia arriba. No esperemos que alguien de arriba va a decir, háganse las cosas así, sino que de abajo hacia arriba. Entonces es como una onda expansiva. En un pasillo veo que ese equipo de trabajo es increíble, que logran cosas que los demás no logramos. Entonces esto va a tener una incidencia después en la alta dirección que va a decir, esa es la forma nueva que queremos que trabajen todos. Y ahí trae la bendición y esto empieza a crecer y expandirse hacia todos los lugares. Esa es una idea. Muchas gracias, Omar.
Y bueno, Ismael Ledesma de la Universidad de Guadalajara, aquí en la Ciudad de México, él está en el área de TI, te felicita por la presentación primero y te dice, mira, lo siguiente, y por eso le dejé a propósito, porque es como, pareciera ser un enfoque contrario. Él comenta lo siguiente: nos funcionó mantener los hilos de TI para cultivar a los especialistas, y las políticas y procedimientos nos permitieron que los líderes ayudaran a establecer los propósitos y lograr los objetivos de manera transversal. ¿Este modelo lo ves congruente con la idea de la presentación de hoy? Ok, yo creo que sí, porque al final, miren, digamos, imaginémonos que estamos tradicionalmente en puros hilos y nosotros queremos hacer un gran cambio. Y resulta que tenemos 5 silos, digamos, una empresa mediana de IT, ¿ok? ¿Qué sucede cuando quiero hacer esto de una manera global? Nuevamente traigo el principio de la campana, ¿verdad? De la campana de adopción. Es que, ¿por qué quiero cambiar todo de un solo? ¿Por qué no mejor me enfoco en ese equipo y formo líderes dentro de ese equipo y que empiecen a hacer esas transformaciones al interno? Seguramente cada uno va a ir madurando en su ritmo, pero la idea es fijar estos principios, o sea, generar un factor, una cultura de ese equipo frente al crecimiento, frente al riesgo, frente a los fallos, y cada uno de ellos de una manera individual. Y naturalmente, naturalmente va a llegar el momento que esto va a trascender transversal y que podamos formar a partir de esos equipos, ya no diría silos, vamos a tener sentido, es decir, puedo agarrar personas de cada uno de esos equipos y formar un equipo cross-funcional. Y cuando ya empiezo a crear esos equipos cross-funcionales, es cuando un proyecto de transformación es realmente fuerte. ¿Por qué? Porque tiene puntos de vista de muchos. La innovación necesita puntos de vista de varias personas. Entonces, si todos traen esos principios desde sus equipos a este equipo cross-funcional, seguramente esa iniciativa va a tener un gran impacto en la organización. Yo creo que está bien, pensándolo, que vamos a romper después de ese siglo. Es correcto. Además, pues ya se han ido como estandarizando, ¿no? Esta transversalidad que les va a permitir como dar un salto más, tal vez estructurado, ¿no? En una universidad que son comúnmente más tradicionales. Claro. Muy bien. Y bueno, aquí te pregunta Carlos Escobar, buenas tardes, trabajo en el sector de la ciberseguridad, por lo que quisiera preguntar cómo aplicar estos principios que nos enseñaste al ámbito de la ciberseguridad, cómo fortalecer esta cultura de ciberseguridad, te pregunta. Sí, bueno, la ciberseguridad es un gran tema. Claro está que el eslabón, bueno, lo sabemos, el eslabón más débil, porque al final la ciberseguridad es, en algunos aspectos, bueno, poner componentes tecnológicos y estar con esa visión, que mi firewall, que mi identidad y, bueno, mi SIEM, etcétera, ¿verdad? Pero al final nos damos cuenta que hay un eslabón débil, y el eslabón débil nuevamente, son las personas, y que muchas veces no, es tan obvio o a veces tiene sentido común, pero como que lo obviamos. Entonces, las personas es el factor clave. Ahora, si yo quiero impactar y enseñarles, es el mismo esquema. O sea, el esquema es la campana de adopción. Empiezo con pioneros, con gente que adopte primero. Y cuando empieza esa gente a adoptar, eso se va regando. Ya dice, bueno, no me mandes un mensaje así. Imagínense a alguien que usted le da un mensaje. Son esos pioneros, esos que les gusta la tecnología, les gusta lo que está pasando nuevo. Y que seguramente en la organización hay prácticas de compartir documentos por vías que están prohibidas, digamos, pero que pasan, que no están bloqueadas. Entonces, ese que adoptó y que alguien le mande un documento, este que adoptó le va a decir, mira, no me lo mandes así porque es incorrecto desde el punto de vista de ciberseguridad. Entonces empieza a haber esa ola de que poco a poco, muchas veces los cambios los queremos hacer como Big Bang, de un solo, en toda la organización, y eso no es posible. Entonces, esta va siendo una onda expansiva y finalmente va a llegar a cada rincón de la organización. Pues creo que son todos los comentarios y también por el tiempo, y una disculpa también porque nos enlazamos un poquito tarde, pero de verdad, Omar, a mí me gusta mucho que eres un testigo de que si escuchan en su discurso las mejores prácticas, las pone en práctica, utiliza estas técnicas. Me gusta oír esto de la curva de la difusión de la innovación, en la incorporación de los visionarios y los early adopters, Omar. Es sin duda que tú lo has puesto en práctica y te agradecemos mucho tu experiencia que nos transmites en esta sabiduría que yo siempre te he reconocido como un líder en tu profesión.
Así que muchas gracias, Omar, y feliz cumpleaños de nueva cuenta. Gracias, Yami, te agradezco mucho, muy amable. Y pues les invitamos a todos a escribirle y a seguir a Omar en redes sociales. Y por supuesto, cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. Los invitamos también a seguir atentos en el showroom para que ustedes sean ganadores a la rifa de los cursos de ITIL 4. Pues muchas gracias de nueva cuenta, Omar. Agradecemos también a toda su organización Agrega, a nuestros compañeros allá en Honduras y por todo el fraterno cariño que nos tenemos y a todos los que ustedes se conectaron. Muchas gracias y buenas tardes, buenas noches.